en medio de las circunstancias adversas, en medio de las situaciones, Señor, que todos nosotros vivimos. Queremos agradecerte, Señor, porque más bien son una oportunidad para ver tu fidelidad, para ver tu amor, para ver, Señor, tu mano operando en nosotros, Señor. Hoy que estamos aquí, Señor, nuevamente nos exponemos a tu palabra, Señor. Nuevamente, Dios, queremos darte gracias por la revelación de tu palabra. Hoy queremos pedirte, Señor, una vez más, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, Señor. Hoy nos exponemos a tu palabra. Hoy rogamos que tu Espíritu alumbre nuestro entendimiento, Señor. Estamos iniciando el estudio de la carta a los Hebreos, Señor, y hoy es nuestro segundo día de estudio, Señor, y queremos rogarte que nos permitas, Señor, poder sacar, extraer de ahí esas grandes enseñanzas, Dios, que tiene, Señor, esta carta, Dios, del Nuevo Testamento que has plasmado en las páginas, Señor, para nosotros también, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, como saben, hermanos, terminamos el Evangelio de Mateo y iniciamos la semana pasada la carta a los Hebreos, ¿verdad? Muy importante es que estemos leyendo la carta a los Hebreos, y felicito a los hermanos que he visto que han estado motivando y han estado leyendo la carta y han estado comentando en el chat de los sugieres, de limpieza, creo, que han estado comentando, hermanos, sobre esto. Adolescentes también, les felicito, hermanos. Yo creo que todo esfuerzo que hagamos para exponernos a la palabra de Dios, hermanos, jamás va a ser un tiempo perdido. ¿Escuchó bien eso? Jamás el tiempo que usted utilice para exponerse a la palabra de Dios, hermanos, va a ser un tiempo perdido, sino que va a ser un tiempo muy, pero muy provechoso. Y Dios, estoy seguro, va a glorificarse porque su palabra es viva. Ok, vamos a ver, hoy vamos a estar en el tema, Dios no está lejos de los hombres. Escuche bien, Dios no está lejos de los hombres, pero Dios no está lejos de los hombres, no es algo que tiene que ver solo con el presente. Porque alguien podría pensar, bueno, sí, ahora porque estamos en el tiempo de la gracia, dicen algunos. El tiempo de la gracia, hermanos, ha sido siempre. Solamente que la revelación de la gracia se ha venido a la plenitud. Y entonces, ahora tenemos mayor entendimiento de lo que es la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios es desde siempre. Ok, la semana pasada hicimos una introducción para analizar un poquito sobre de qué trata esta carta. Porque a veces nosotros nos han heredado malos hábitos alimenticios, espiritualmente hablando, en la Biblia. Entonces yo a eso le llamo a veces comer como gallinas. ¿Ustedes saben cómo comen las gallinas? Picotean por todo lado, ¿verdad? O sea, andan picoteando por aquí, picotean por allá y picotean por allá y picotean por allá. Y a veces nosotros leemos la Biblia de esa manera. Andamos sí abriendo la Biblia, esto estoy hablando en el mejor de los casos, ¿verdad? Esperamos en Dios que sea así con todos, pero abriendo las páginas de la Biblia, pero a veces abrimos las páginas de la Biblia por aquí un pedacito, por allá otro pedacito, un versículo por aquí, otro versículo por allá, y no hemos heredado una costumbre de estudiar un libro o una carta y
preguntarnos, bueno, cuando el autor humano, el autor terrenal, fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿qué estaba tratando de comunicarle a esos destinatarios, a esas personas a las cuales les iba a llegar ese escrito? ¿Qué estaba tratando él de decirles? Bueno, la semana pasada dijimos tres cosas básicamente, así a manera general, ¿verdad? Dijimos, número uno, que la carta a los hebreos es una exhortación de reflexión en aquellas cosas que estaban mal también. ¿Sí? Bueno, enfatiza las cosas buenas porque así es Dios. Dios es un Dios que la mayoría de las veces primero enfatiza lo bueno, lo correcto. Pero luego Dios hace esto, nos exhorta en aquellas cosas que no están bien. Número dos, también vimos que el propósito era animarlos a ellos porque ellos estaban pasando por una serie de padecimientos, de situaciones adversas. Estaban siendo perseguidos posiblemente por otros judíos, por otros hebreos que estaban en contra del cristianismo, en contra de Cristo y de su reino, y estaban siendo perseguidos por ellos. Entonces, sufrieron incluso la despropiación, o más bien fueron despropiados, ¿no? Expropiados, gracias. Fueron expropiados, o sea, las propiedades le fueron quitadas. Entonces, solo para que usted se imagine lo que estos hermanos estaban viviendo, ¿verdad? Y número tres, también es una exhortación para prevenirlos, escuche bien hermanos, del peligro de deslizarse de los principios de fe que ellos habían aprendido. O sea, ellos habían recibido unos principios de fe, unas verdades de fe en las cuales debían de permanecer. Pero como nadie está exento, escuche bien, nadie de nosotros está exento a deslizarse, a apartarse, a perder la visión de quién es Dios, de cuál es su voluntad, de qué significan las doctrinas del Nuevo Testamento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos, algunos, posiblemente estaban en peligro. Recuerden que eran judíos que se habían convertido al cristianismo, o sea, a la fe en Cristo, pero se estaban viendo tentados a devolverse al judaísmo o a seguir apegado a algunas costumbres del judaísmo. Y hermanos, yo creo que esta carta es muy clara y hace una diferencia muy notable entre cómo era la vida según la ley y cómo es la vida según la gracia, o según el Nuevo Testamento, o según el cumplimiento de la gracia, como ahora expliqué de manera total, de manera plena. Vayan conmigo a Hebreos, a la carta a los Hebreos. Hoy solamente vamos a tratar, por decirlo así, versículo y medio. Sí, versículo y medio. Pero vamos a tratar de, como dicen algunos predicadores ahora, desempacar. O sea, quitarle el empaque y que podamos ver qué es lo que viene adentro, ¿verdad? Ustedes saben que a veces, pues la mayoría de productos vienen cuando vienen de fábrica, vienen en un empaque, vienen en una caja, vienen en un sobre, vienen en un empaque, y hay que desempacarlo para ver qué es lo que viene adentro. Vamos a tratar de hacer eso, hermanos. No sé por cuánto tiempo, no digo tiempos. Aquí vamos a durar el tiempo que sea necesario, hermanos. Me refiero a el estudio de toda la carta, no hoy. Hoy tenemos un tiempo para terminar, ¿verdad? Vaya conmigo al verso 1 y a la mitad del verso 2. O vamos a ver si tratamos esas dos partes o tratamos
solamente la primera parte. Verso 1. Comienza capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, verso 1. Bueno, dice así, Dios, y esto me llama mucho la atención, de que comience mencionando a Dios. Dios, coma, habiendo hablado, ¿cuántas veces? Muchas veces, muchas veces. Y oiga, y de muchas maneras. Ya más o menos va conectando usted el título de la predicación de hoy, el tema, con lo que estamos leyendo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, ¿por medio de quién? De los profetas. Dice el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por medio de quién. Ok, vamos a ver. Está hablando de que Dios ha hablado en el pasado de muchas, o sea, muchas veces y de muchas maneras. Pero ¿a quién le habló? A los padres. ¿A quién le está hablando esta carta? Principalmente, en primer lugar, a los judíos. Entonces le está mencionando que Dios les habló a los padres de ellos muchas veces y de muchas maneras, ¿verdad? A los padres, y dice cuál fue el medio que utilizó, los profetas, ¿verdad? Pero dice, en este tiempo, ¿qué dice? En estos postreros días nos ha hablado por medio de quién? Del Hijo. Usted grábese esto en su corazón, en su mente. Uno de los propósitos del autor es hacernos entender esto, oiga, que las palabras del Hijo son más importantes, son mayores que las palabras de cualquier otro que haya hablado en el nombre de Dios en el tiempo pasado. Cuando el Hijo habla, es porque ha venido, ha bajado, ha descendido del cielo y en persona ha hablado en el tiempo postrero. Quiero explicarle que el tiempo postrero es desde el momento en que Cristo vino hasta nuestros días y hasta el tiempo final. Esos son los tiempos postreros. Tiempos postreros o finales, hermanos, no estamos hablando solo de las plagas del Apocalipsis. Hay gente que tiene la idea que tiempos postreros son el cumplimiento de las profecías de Apocalipsis solamente, y que estos tiempos pues no son tiempos postreros. Bueno, eso no es lo que la Biblia nos dice. Y lo primero que yo quiero que veamos esta mañana, entonces, hermanos, con esto que hemos leído, este versículo y medio, es que Dios nunca ha dejado, escuche bien, al hombre sin darle testimonio, número uno, de su existencia, y número dos, de su voluntad. Dios nunca ha dejado al hombre. Vamos a hablar en una forma general, porque si bien es cierto, esta carta está dirigida, como ya dijimos, a un pueblo hebreo, a judíos, Dios realmente en una forma general, en su plan eterno y bendito, Dios nunca ha dejado al hombre sin testimonio. Y ahorita lo vamos a ver bíblicamente de qué maneras Dios le ha dado testimonio al hombre. Número uno, de su existencia. Y número dos, de su voluntad. ¿Sí? Ok. Dice, vamos a ver, hay una filosofía, no sé cuántos han escuchado esta filosofía de pensamiento, que es el deísmo. ¿Han escuchado el deísmo? ¿Qué es el deísmo? Fíjense que así a grandes rasgos, quiero decirles que el deísmo, cualquiera se puede engañar con un deísta. Porque si usted empieza a hablar con un deísta que tenga propiamente esta filosofía
que reine en su corazón, en su mente, y usted le hable de Dios y le hable, por ejemplo, de la creación, pareciera que están de acuerdo con nosotros. Y los deístas dicen lo siguiente: Dios existe y Dios creó el mundo, o sea, el universo. ¿Sí? Pero ojo, no se ilusione mucho con eso, porque eso es una verdad a medias. Pero ellos dicen, pero Dios creó las leyes naturales y le dio al hombre la conciencia y la capacidad para pensar y para poder desarrollarse por sí mismo. Entonces Dios creó el universo, creó la tierra, creó el mundo, creó al hombre y luego puso leyes naturales y dejó al hombre y se fue. ¿Sabe cómo es eso? Más o menos. Sería como una ilustración como la de un relojero, fabricante de relojes, que hace el reloj, que lo fabrica, le pone la energía para que camine, ya sea con cuerdas. ¿Se acuerdan los relojes de cuerda? Qué interesante, ¿no? Pues ahora los relojes son ¿cómo se llama? Electrónicos, ¿verdad? Entonces lo que necesitan es una batería, otro tipo de energía. Pero es como que Dios hizo eso, le dio cuerda al universo, al hombre, y lo dejó funcionando y él se fue para otro lado. Y se desentendió totalmente de la tierra, del hombre. Entonces eso quiere decir, dicen los deístas, el hombre no necesita a Dios para nada. Es más, ellos dicen, mentira que hay una revelación de Dios. Dios nunca se le ha revelado al hombre, no hay un escrito sagrado, todo eso es invento de los hombres que han querido inventar una religión, ¿verdad? Entonces, ahora, hermanos, de alguna manera, algunas personas tal vez no se confiesan tal cual como deístas, pero se han visto impregnadas por esa forma de pensamiento. Tenemos, por ejemplo, otras filosofías como el ateísmo. El ateo, ¿qué dice el ateísmo? Dios no existe. Es más, no se necesita a Dios para que todo esto exista y para que todo esto funcione. La materia misma, dicen ellos, la materia misma se ha encargado de eso. Y la materia misma es la que hizo a través del Big Bang, de una explosión, que todo esto viniera a ser en el orden en que hoy lo conocemos. Y así sucesivamente, hermanos, hay una serie de filosofías, de pensamientos reinantes en el mundo. Y como digo, tal vez una persona no sea declarada atea, pero en algunos aspectos de su forma de pensar es atea. Otros, tal vez no es que en esencia son deístas, pero viven como si pensaran como deístas. ¿Por qué? Porque viven una vida a su antojo, como si Dios no estuviera presente, como si Dios no fuera el que les da todas las cosas, como si Dios no les da el aliento, como si Dios no les da el alimento, como si Dios no es el que los sostiene y les da la salud y el trabajo y todas las cosas. Viven para sí mismos y viven como si Dios no existiera. A veces, hermanos, la creencia en Dios es solo algo del intelecto nada más. Es una idea, es una filosofía, es un concepto que está aquí nada más. Pero en la vida práctica de la mayoría de los seres humanos, Dios no existe. Y si existe, dicen los escépticos hoy, Él está en otro planeta, está en otro lugar, está en otra dimensión, y Él ni fa ni fu con la tierra ni con el hombre. Así es que usted vive la vida tranquila. En otras palabras, usted no le tiene que dar cuentas a ese Dios. Usted no tiene que darle cuentas. Pero bueno, pero ¿qué dice la palabra revelada? ¿Qué dice? Dios, habiendo hablado muchas veces
Primero dice muchas veces, de muchas maneras, y habla del medio. Número 3, a los padres por los profetas. ¿Sabe? Hay una realidad, mis amados hermanos. No todo el mundo, ni durante toda la historia humana, el hombre ha tenido la Biblia, la palabra de Dios. O sea, no todas las personas han tenido la Biblia, la palabra de Dios, durante toda la historia de la humanidad. De hecho, la Biblia tardó aproximadamente unos 1600 años para ser escrita en totalidad por más o menos 40 autores distintos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una construcción también a lo largo de la historia, ¿verdad? No fue que la Biblia se escribió al principio cuando Adán y Eva fueron creados por Dios y Dios de una vez les entregó una copia de la Biblia nuevecita, nuevecita. Y les dijo, señores, aquí está mi revelación, mi palabra, y así es que ya saben cómo se tienen que conducir. No. Dios, cuando creó al hombre, ¿cuántos mandamientos le dio? Cuando lo creó, un mandamiento. ¿Y cuál fue el mandamiento? De todo eso sí, 99% sí, 1% no. Y mientras te mantengas en el 99%, puedes ejercer tu voluntad y ser libre en tu voluntad dentro del 99%. Pero no se te ocurra ir al 1%. De eso no lo vas a tocar, porque el día que lo hagas, de cierto, morirás. Tenía un solo mandamiento, hermano. Y posiblemente no lo tenía escrito como usted y como yo. Pero lo tenía ¿a dónde? ¿Escrito a dónde? Dice Pablo, en la conciencia, en la mente, en el corazón. ¿Sí? Era suficiente para que el hombre supiera de todo eso sí, libertad en todo eso sí, en ese 1% no. Eso no es para ustedes. Listo, punto. Ese era el mandamiento. Bueno, pero déjeme decirle, luego de que el hombre cayó allá en el capítulo 3 del Génesis, amados hermanos, entonces la humanidad no ha tenido una Biblia. Dios empezó a revelarse a ciertos hombres. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles? Enoc, que caminó 300 y resto de años con el Señor y al final Dios se lo llevó, ¿verdad? Soberanía pura, divina. Pero después Dios se reveló a otros hombres. ¿Como quiénes? Noé halló gracia, Dios se reveló a él y fue a quien él usó con su familia para que una vez que puso un hasta aquí Dios con su juicio, el diluvio, luego Dios usó a este hombre, a su familia, para continuar la historia, hermanos, con el hombre. ¿Sí? Para continuar. Pero luego también se reveló un hombre que naciendo y viviendo en un pueblo pagano como el babilónico, como los caldeos, llamado como Abraham. Y luego de esa descendencia se reveló a un hombre llamado Moisés. Y luego de ese hombre, ¿verdad? Se reveló a un pueblo, a una nación que salió de los lomos, por decirlo en un término bíblico, es una expresión bíblica y hebrea a la vez, de los lomos de Abraham. De él salió ese pueblo. Bueno, a ese pueblo Dios fue el que le entregó la ley. Dios fue el que le entregó el Antiguo Testamento, todo. Los profetas, los salmos, la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, ¿verdad? O sea, Números, Deuteronomio, toda la ley, todo eso a un pueblo llamado Israel. Pero la pregunta es, ¿y fuera de Israel, la gente que tenía?
¿Qué tenía la gente? El resto de los pueblos, el imperio babilónico, asirio, ¿qué tenían? Otros dioses. O sea, lo que quiero decir es que Dios no les dio la ley a ellos también. Se la dio solo a su pueblo, a un pueblo. Pero el propósito de Dios era que Israel, como pueblo de Dios, insigne, como un pueblo único, diera a conocer a ese Dios, ese temor de Dios viniera sobre los hombres a través de Israel. Pero lamentablemente, hermanos, Israel falló. Israel no lo hizo. Más bien se comportó igual y peor que todos los más paganos de los paganos, hermanos. ¿Sí? Pero también todo eso era parte del plan de Dios. ¿Sí? Porque era un asunto de cumplimiento, era un asunto determinado por Dios en el tiempo. Pero ¿sabe que de qué manera sí Dios le ha dado testimonio al hombre durante siempre, a todos los hombres? Vayan conmigo a Hechos, capítulo 14, para que usted y yo veamos que Dios dice en este caso que habló de muchas maneras. Bueno, hablando a los padres, pero también al mundo entero le ha hablado de muchas maneras. ¿Sí? Dios ha dado testimonio de su existencia y de su voluntad a todos los hombres de muchas maneras. Se ha revelado, se ha manifestado. Hechos capítulo 14, verso 16 dice así: en las edades pasadas, o sea, en los tiempos pasados, dice, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Está hablando de todos los pueblos gentiles que no eran Israel. De alguna manera, Dios les permitió caminar de alguna manera en sus propios caminos. ¿Sí? Sigue diciendo, verso 17. Si bien, oiga, aunque los dejó caminar en sus propios caminos, no se dejó a sí mismo sin testimonio. O sea, no dejó de darles a todas esas personas testimonio de Él. ¿Haciendo cómo? ¿O de qué manera? Haciéndoles bien. O sea, el hombre al recibir el bien de Dios es el testimonio de la existencia y del carácter de Dios. Dice, haciendo bien, y escuche, dándoles lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Si bien, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. O sea que lo que Dios ha hecho, hermanos, con el ser humano desde siempre, al proveer, al dar lluvia, al dar alimento, al ayudar al hombre a surgir, a crecer, a prosperar, a tener, a hacer, todo eso no es otra cosa que el testimonio de Dios mismo diciéndole, hey, conózcame, sepa que yo soy Dios, que yo te creé, que yo te hice y que yo soy quien te proveo todas las cosas. Pero lamentablemente, ¿sabe qué? En la mayoría de los casos, el hombre no lo ve así. ¿Qué dice el hombre? ¿Qué dice el ser humano por sí mismo? Yo, ¿se acuerdan? ¿Alguien que dijo eso? Yo con mi esfuerzo, yo con mi sabiduría, yo con mi grandeza que hice, es todo esto, todo este reino, todo esto. Nabucodonosor, ¿qué le dijo Dios? Vas a quedar como una bestia hasta que aprendas a reconocer al Dios del cielo. Entonces, amados hermanos, mire, vea la palabra del Señor. También vaya conmigo a Romanos, porque esto es importante. Romanos capítulo 1, verso 20, Pablo nos hace entender lo siguiente. Dice, porque lo que de Dios se conoce,
le es manifiesto, está hablando al hombre. O sea, ¿cómo es que el hombre conoce algo de Dios o puede saber algo de Dios? De un Dios invisible, poderoso, grande como Dios, dice, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Igual que el resto del pueblo de Israel, con una escritura, con profetas. No. ¿Cómo dice? Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas ¿de qué manera? Por medio de las cosas hechas. Y escuche la sentencia, de modo que no tienen excusa. O sea, toda la creación es el testimonio, el fiel reflejo, número uno, de la existencia de Dios y de quién es Él, de su carácter. O sea que el hombre que fue hecho a imagen de Dios, que le fue dado la conciencia, la facultad de poder razonar y de poder diferenciar entre las cosas de la vida y las diferentes cosas, al ver la creación, todo eso solo le evoca o principalmente le evoca una cosa, y es Dios. ¿Sí? Pero lamentablemente, a ver, ¿qué dice el hombre hoy? No hay Dios. Todo eso se creó por el Big Bang, una explosión, la materia que siempre ha estado en función, ha estado, ¿verdad?, funcionando, ¿verdad? O sea, la materia. Entonces, se da cuenta, hermano, como si el hombre no cree en Dios, no es porque no tenga testimonio. No es porque, a pesar de que nunca haya leído la Biblia o no crea en la Biblia como la revelación de Dios, no es porque Dios lo ha dejado a oscuras. El hombre está a oscuras porque el hombre decidió la oscuridad y quiere estar a oscuras. Y cuando la luz vino, ¿qué pasó? Prefirieron las tinieblas que la luz, dijo Jesús. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, oiga. ¿Y qué hicieron? Y prefirieron las tinieblas antes que a la luz. Amados hermanos, ¿sabe qué? Dios al hombre le ha dado conciencia. La conciencia es la capacidad, hermanos, que no tienen los animales, por ejemplo. La conciencia es parte de lo que nos hace personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos permite conocer lo que es el bien y el mal. ¿Cómo es que el hombre sabe lo que es bien y lo que es mal? ¿Cómo? Usted va a los lugares más refundidos en África y es cierto, a nivel cultural, la cultura influye mucho. Pero déjeme decirle, hermano, matar a otra persona en toda cualquier parte del universo, hermano, o sea, bueno, de la tierra, usted se va a encontrar que es algo que el hombre entiende por igual que es malo. Y usted decía, ¿y por lógico? No, es por la conciencia. Es más que una lógica, es un asunto de la conciencia. La conciencia del hombre, hermanos, en la conciencia del hombre está escrita la ley de Dios. Pero puede más la oscuridad, la maldad, el pecado en el hombre que ese testimonio de Dios en su propia conciencia. ¿Sí? En su propia conciencia. Entonces, para el hombre evadir todas estas realidades, hermanos, pues se ha inventado una serie de teorías que yo creo que ni ellos mismos se la creen, pero bueno, son tan absurdas y tan estúpidas, pero prefieren creer eso. Y eso es gran ciencia, eso es gran conocimiento, eso es ser alguien muy sabio, ¿sí? Cuando piensa así. Pero si usted dice Dios, ¿qué le pasa a este? Dios, hoy ya eso pasó de moda. Ya pensar en un Dios que controla, que gobierna, que
que al que hay que darle cuenta y que hay un infierno y un cielo. Eso ya pasó de moda. Eso es estar muy atrás en el pensamiento todavía. No, tenemos que ir adelante, tenemos que ser gente que tiene una mente abierta para descubrir. Y mire, vea, y algunos dicen, vea los griegos. ¿Cómo era la cultura griega en un principio? ¿En qué creía y en qué se basaban los griegos para hablar de los aspectos de la vida? La mitología, pura mitología. El dios tal que se enojó y entonces lanzó un rayo, entonces caía un rayo y era el dios tal que estaba enojado. El mar se ponía el mar enojado, o sea, como dicen, picado, bravo. ¿Y qué decían? El dios del mar se enojó. Y así sucesivamente, todo era por producto de dioses. Esa era la mitología griega. Pero luego de pronto entonces vinieron los pensadores griegos y empezaron a decir, pero eso es así. Y ya entonces empezaron a usar la razón. Y ya dijeron, no. Entonces empezaron de alguna manera a ir afuera en el sentido del pensamiento. Y empezaron a ver que es que habían leyes naturales. Y habían fenómenos que producían esas cosas. Y no eran dioses, ni fantasmas, ni demonios necesariamente, ¿verdad? Sino que eran leyes naturales. Y bueno, de ahí vino el avance de la ciencia, hermanos. Y por eso entonces es que el hombre empezó a estudiar el espacio, las galaxias, empezó a estudiar todo el asunto aquí en la Tierra, etcétera, etcétera. Pero déjeme decirle, aún así, parece algo positivo, pero a la misma vez, hermanos, ha sido algo muy negativo. ¿Por qué? Porque ha mantenido al hombre siempre más todavía en mayor oscuridad. Porque ahora resulta ser que el hombre se cree que es tanto. Eso no lo hizo, que vivimos en una sociedad, hermanos, de donde lo merecemos todo. Tú te lo mereces, búscalo. Qué bueno que lo conseguiste, esos grandes logros, porque te los mereces, porque eres una súper especial persona, porque vivimos en una sociedad así, hermano, engreída, ensimismada, donde somos tan especiales. Sí, claro, Dios nos hizo a su imagen y su semejanza. Pero ¿qué acaba de decir ahí? Que Dios ha hecho eso en razón de qué? De darnos bienes, ¿en razón de qué? De que nosotros somos tan especiales y Dios nos rinde pleitesía. ¡Oh, wow! Estas criaturas que yo he creado son tan especiales. ¿Ah? ¿Eso es lo que la Biblia dice? No, hermano. No, es porque Dios es bueno y misericordioso. Escuche la Biblia, escuche a Dios. Porque si usted se escucha a sí mismo y escucha a la psicología y escucha a la sociedad en la que vivimos hoy, hermanos, usted va a andar, perdone la expresión, más perdido que el chiquito de la Llorona. ¿Todavía se usa ese dicho? Yo creo que no, pero yo lo uso. A mí me lo enseñaron cuando estaba pequeño. Mi mamá me decía, ay no, Alejandrito, usted así anda más perdido que el chiquito de la Llorona, ¿verdad? Bueno, no me pregunten enteramente cómo era el chiquito de la Llorona y todo ese asunto, pues yo no lo sé, yo solamente aprendí eso como un ejemplo, ¿no? ¿Perdón? Perdiditico, ese es el punto, hermanos. Bueno, ok. Es interesante que esta revelación de la que está hablando el autor a los hebreos es una revelación, escuche bien, le voy a decir dos palabrillas, si quiere apuntarlas, que tiene que ver con que esta revelación es progresiva o ha sido dada de manera, o fue dada, más bien fue dada tiempo pasado, ¿sí? De manera progresiva y de manera fragmentaria. Progresiva, porque yo les he explicado a ustedes que lo progresivo es que la revelación, aunque ha sido la misma, pero cada vez conforme Dios fue hablando a través de los profetas,
a través de Moisés, a través de Noé, a través de todos estos hombres de Dios a lo largo de la historia y a través de los profetas, fue progresiva porque fue cada vez más clara, más clara, más clara, más clara, más clara, ¿verdad? Hasta llegar a ¿dónde? A la claridad total. ¿Cuándo? Cuando el Hijo vino. Y cuando el Hijo vino, por eso es que Él destaca que ahora nos ha hablado por el Hijo. Porque en el Hijo es donde está todo y está la claridad de todo y es donde se entiende el propósito de todo. En el Hijo. Ahí está el cumplimiento, ahí está el propósito, ahí todo se sostiene y todo trabaja hacia ahí, hacia el Hijo y hacia la restauración de su reino. No se le olvide eso que lo hablamos el otro día. Y fragmentaria, porque la revelación fue dada en partes, en partes, en partes. Y cada parte era un poco más clara. Entonces era fragmentada, ¿verdad? O fragmentaria, pero a la misma vez, ¿cómo? ¿Cuál fue el otro término que les dije? Progresiva. Entonces, cada vez que Dios iba hablando, a ver, vamos a ver, hagamos un ejercicio breve. A ver, cuando Dios habla allá en el libro de Deuteronomio, no voy a decir capítulo y versículo, se lo dejo de tarea para que lo busque. Dios le habló al pueblo de Israel a través de Moisés que él iba a mandar un profeta, o más bien el profeta, porque un quiere decir que es parte de muchos profetas, pero si se habla de el profeta, está hablando en singular, está hablando de una persona especial, única. Bueno, Dios le habla a Moisés, a Israel a través de Moisés y le dice que él va a enviar el profeta para hablarles y que el que no lo escuche va a morir. Tienen que escuchar a ese profeta. Pero fíjese que luego Dios, a través de los profetas, habla de quién es ese profeta. ¿Y quién es? Cristo, el Mesías. Se da cuenta lo fragmentario, pero también a la vez como de una manera, a manera de un rayo de luz que se iba aumentando en cada parte que él iba hablando. La revelación cada vez era mayor, mayor, mayor. Vamos a ver, en el primer aviso, Israel se queda así. Viene un profeta. Bueno, pero la pregunta era, ¿y cómo vamos a saber cómo era ese profeta? ¿Cómo vamos a saber el momento cuando venga el profeta que él es el profeta? Bueno, Dios usa a los profetas, ¿verdad? Y dice las características de cómo iba a ser ese profeta. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo la revelación va siendo más clara? Así es que con toda la revelación que ya Israel tenía, era como para que cuando el profeta viniera, ellos inmediatamente pudieran decir, ahí está el profeta, este es el profeta. Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? Ustedes ya lo saben porque ya vimos, ya estudiamos el Evangelio de Mateo. ¿Qué dijeron? No es el profeta él, es un blasfemo. ¿Por qué? Porque no calzaba con las interpretaciones que ellos habían hecho. Ese es un problema de nosotros los hombres, hermano. Cuando digo hombres no me refiero al género masculino, me refiero a los seres humanos que hacemos una interpretación de lo que Dios dice y la mayoría de las veces esa interpretación está torcida. Y eso fue lo que Israel hizo, ¿no? Interpretó mal. Pero Dios había dicho que el profeta vendría. A ver, cuando Jesús aparece, cuando Jesús empieza a predicar, una de las cosas que Jesús dice es lo siguiente. Porque dentro de los rabinos, dentro de los maestros de Israel,
se tenía una idea que cuando el Mesías viniera, él iba a cambiar totalmente las leyes. Era una interpretación que ellos habían hecho. De alguna manera podía ser que tenían razón en algunas cosas, pero en la mayoría estaban muy equivocados. Sin embargo, cuando Jesús viene, dice: yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplir la ley y los profetas. Cumplir. Porque lo que Dios hizo fue estar hablando de lo que venía, de lo que venía, de lo que venía. Viene el Mesías. Primero dijo, viene un profeta. Primero dijo, yo levantaré al hijo de la descendencia de esta mujer, y este descendiente va a pisotear a la serpiente. ¿Se acuerdan? Capítulo 3 de Génesis. Pero después dice, es un profeta. Si no lo escuchan, van a morir. Pero el que lo escuche va a vivir. Bueno, ya después dice, mire, estas son las características del profeta. Él es, ya no solamente les da la figura del profeta, sino del Mesías. Cuando Jesús viene, dice, mire, yo no he venido a abrogar la ley. Abrogar la ley significaba borrar la ley. Yo he venido a cumplir la ley. ¿Qué significa cumplir? Algunos dicen, sí, lo que significa es que Jesús iba a vivir conforme a la ley, de acuerdo a la ley. Iba a guardar todos los mandamientos. Eso es cierto. Jesús guardó todos los mandamientos como nadie más lo ha hecho sobre la faz de la tierra, estando en una condición humana. Pero cumplir la ley, lo que realmente significaba era que en él todo lo que se había hablado atrás se cumplía en él, porque todo lo que Dios había estado anunciando era él. Que el dilema del hombre, de la humanidad, estaba resuelto en él. Que en él había esperanza, y hay esperanza de salvación en él. Fuera de él no hay esperanza. ¿Se da cuenta? Y Jesús dice, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplir la ley, a que la ley se cumpla. Por lo tanto, Jesús dice lo siguiente: a ustedes les fue dicho tal cosa, pero yo os digo. Ahora, vaya conmigo a la segunda parte del segundo versículo, a esa parte, para en los minutos que nos queda, ver esto tan, pero tan importante, hermanos. Y él dice, en estos postreros días, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. ¿Cuándo nos habló por el Hijo? En persona. Todo el Evangelio, todos los principios. Pablo le llama a eso la ley de Cristo. Cada palabra que salía de la boca de Cristo, hermanos, era poniendo de manifiesto la palabra de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios, el carácter de Dios, todo lo que Dios es y la voluntad de Dios, de cómo Dios ha determinado que nosotros vivamos. Entonces, ¿saben qué, amados hermanos? Por eso es que el autor a los Hebreos dice que ahora nos ha hablado por el Hijo. ¿Saben por qué? Como segundo punto, es que el testimonio del Hijo es mayor que el de todos los demás. Porque el Hijo es Dios. Porque el Hijo es Dios encarnado. Ya no usando profetas, ya no usando sacerdotes, ya no usando a otras personas, sino ahora hablando directamente, manifestando el corazón mismo de Dios, pero en persona. Por eso es que él podía decir, ustedes oyeron que el que mata a otro, ¿verdad? O sea, es asesino, viola la ley, pero yo les digo que si ustedes, ejemplo, tienen en su corazón una actitud de tratar a otro semejante como idiota, como estúpido, ya lo mataron.
¿Se da cuenta cómo él le da la dimensión que la ley realmente tenía? Él está revelando realmente el corazón de Dios. Él está revelando cómo piensa Dios. Los antepasados solo tenían una idea de Dios, pero ahora están viendo a Dios mismo y están oyendo cómo Dios piensa, cómo Dios, qué es lo que están recibiendo ahora. Y amados hermanos y hermanas, eso es lo que hemos recibido nosotros. Ya nosotros no hemos recibido las figuras. ¿Qué hemos recibido? A Cristo mismo y viviendo en nosotros, ¿sí? Y formándose en nosotros. ¿Usted cree que haya una diferencia entre lo de antes y lo de ahora? Entre lo que tenía que ver con el tiempo de la ley y el conocimiento que ellos tenían y la forma en que ellos vivían y lo que nosotros vivimos ahora. ¿Hay alguna diferencia? Si no logramos ver esa diferencia, hermanos, entonces nos perdimos. Y esa es la intención del autor a los Hebreos, para que los hermanos entiendan que el testimonio del Hijo es mayor que el testimonio de todos los demás. Porque a ver, ¿qué decían ellos? ¿En qué se basaban ellos? A Moisés o nuestro padre Jacob o Abraham. Para ellos esos eran los mayores. Abraham, Jacob, Moisés. Y tenían peso, ¿cierto? Porque habían sido usados por Dios grandemente. Pero ¿quién era el que estaba ahí? Dios mismo. Y él dice, Jesús les dice, mire, antes que fulanito yo era. Antes que Abraham yo era. Antes que Moisés yo era. Antes que el otro yo era. Y aquella mujer en el pozo le dice, ¿acaso te crees que eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio ese pozo para beber? Claro, ella lo estaba viendo ¿cómo? Con estos ojos físicos y con un entendimiento entenebrecido, nublado. Pero Jesús le dice, si supieras quién es el que te dice, dame agua, tú más bien le pedirías a él. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta? Entonces, lo que el autor a los Hebreos está tratando de decir y decirnos a nosotros es que podamos dimensionar lo que hemos recibido. Lo que hemos recibido es tan grande como a Dios mismo hablando en persona. ¿Sí? Por eso es que los discípulos dan testimonio, Pedro, Juan, y dice, mire, tocante al verbo de vida, mire, nosotros lo tocamos, nosotros lo palpamos, nosotros lo vimos con nuestros propios ojos, nosotros lo vimos que cómo brilló su gloria, cómo se manifestó su gloria. Y si usted y yo no entendemos eso, hermanos, vamos a estar bien perdidos. Si usted y yo no entendemos la grandeza de lo que Dios nos ha dado a través de la persona de Cristo. Ahora, por eso es que el autor está diciendo, presten mucha atención a lo que han recibido. No sea que se deslicen, no sea que se pierdan, no sea que se vean enredados o en sus propios pensamientos o en los pensamientos vanos de otros. Así que, amados hermanos, que Dios tenga de nosotros misericordia, más de la que ha tenido, ¿no? Que usted y yo podamos, al estudiar esta carta, hermanos, podamos retomar eso que ha sido sembrado en nosotros. Cristo mismo y sus enseñanzas, sus doctrinas, sus principios, que expresan su carácter, que expresan quién es Dios. Usted y yo no hemos visto a Dios, ni a Cristo tampoco, pero Él está viviendo dentro de nosotros ahora. No lo tenemos que ver con nuestros ojos físicos. Israel tuvo que ver fuego, tuvo que ver temblor, tuvo que ver una montaña humear, tuvo que ver todo eso para espantarse. Le duró tan poco, hermano.
Tampoco que al momentito estaban adorando otros ídolos. Pero ¿sabe qué? Lo que usted y yo hemos recibido, hermanos, no es una experiencia, es una persona, es a Dios mismo viviendo en nosotros. Por eso es que si nosotros creemos que la vida cristiana es igual que antes que no teníamos a Cristo, no entendimos nada. No hemos entendido nada, hermanos. Entonces, no, es que ahora Él está en nosotros. Él ahora es el que nos ha hablado. Él es el que ha dicho, mire, esto fue lo que Dios el Padre quiso decir. ¿Sí? Esto es lo que quiso decir. Él es la palabra hecha carne. Él es el Dios todopoderoso, hecho hombre a la vez también. Para que pudiéramos entender, amados hermanos. Yo quiero terminar con este verso. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10, y con esto acabamos, con esto terminamos, hermano. Yo imagino que ese reloj está bien malo, ¿verdad? Ah, ok. Está bien, gracias. Primera de Pedro 1:10, lea conmigo, amado hermano, del 10 en adelante, leamos hasta el 12, de cómo Pedro da testimonio de la diferencia que vivieron incluso los mismos profetas y lo que nosotros vivimos ahora. ¿Sí? Dice en el verso 10, en la primera carta de Pedro, el apóstol, verso 1 y versículo 10, capítulo 1 y verso 10, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada ¿a quién? A vosotros. Está hablando venido Cristo, a través de Cristo. ¿Sí? Él es la gracia destinada a vosotros en la persona de Jesucristo. Inquirieron. ¿Qué es inquirir? Analizar, buscar diligentemente, o sea, con toda atención. No fue que se la tomaron a la ligera los profetas, no. Diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ahora, los profetas algo que entendieron en medio de lo que no entendieron, sí entendieron que Dios estaba prometiendo salvar a su pueblo. Salvar a su pueblo a través del Mesías. Eso sí lo entendían ellos. Pero ellos decían, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cuándo es? ¿Cómo viene? ¿Cuándo viene? ¿Cómo vamos a saber cuándo venga? Decían los profetas. Y escuche, dice, escudriñando qué persona, a través de qué persona era que Dios lo iba a hacer. Y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Verso 12. A esto se les reveló, oiga, lo que Dios les dijo, sí, no les explicó a ellos en detalle todas las cosas, pero sí les dijo esto. A esto se les reveló que no para sí mismo será eso. O sea, Dios les dijo, mire, ¿sabe qué, señores? Esto que yo les estoy diciendo, que anuncien, que digan, que viene, que verá, no es para ustedes. No es para este tiempo. Es para un tiempo futuro, ¿verdad? Dice, sino para nosotros. ¿Ve la grandeza? Los mismos profetas hablaron de parte de Dios, pero Dios les dijo, no es para el tiempo de ustedes. Le dijo a Jeremías, no es para el tiempo de usted, Jeremías. Le dijo a Isaías, mire, ustedes han leído Isaías, me imagino que sí, hermanos. ¿Qué libro ese, ah? ¿Cómo describe al Mesías? Yo digo, ¿cómo es que hoy todavía hay gente que no entiende que eso es el Mesías? Dios, en la forma que dice, y se llamará, ¿cómo? Admirable, admirable y consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ay, Dios mío,
Ya con solo eso, hermano, ¿ya para qué más? ¿Sí? Y entonces, oiga, dice, anunciadas por los que os han predicado el evangelio, perdón, que no era para ellos, sino para nosotros, y ellos estaban administrando, quienes, los profetas, las cosas que ahora os son anunciadas por los que les han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Se da cuenta qué glorioso, hermano? Oiga, nosotros admiramos a los profetas y está muy bien que lo hagamos, ¿sí? Nos identificamos con ellos en su humanidad, nos identificamos con ellos en muchas cosas y en lo glorioso que fue que Dios los usara. Pero ¿sabe qué? Lo que ellos vieron no se compara a lo que usted y yo ahora tenemos, hermano. ¿Está oyendo? Lo que ellos vieron, lo glorioso que Moisés vio, las mismas espaldas del Señor y todo eso, hermanos, que dice Moisés, estoy espantado y temblando de haber visto a manifestación de Dios allá en el monte Sinaí. Por eso es que luego vamos a llegar en algún momento al capítulo 12, cuando dice, ustedes no se han acercado al monte que se podía palpar, ustedes no se han acercado a esas cosas, ustedes se han acercado a la nueva Jerusalén, ustedes ahora son ciudadanos de la nueva Jerusalén. O sea, de lo que es eterno, de lo que no pasa, todo aquello era solamente sombra y figura de lo que había de venir. Amados hermanos, ese es el mensaje central de esta carta. Ahora el Hijo, nos ha sido dado el Hijo. A ellos el anuncio, a nosotros el Hijo mismo. A ellos el anuncio, a nosotros la salvación misma. A ellos las sombras y las figuras, a nosotros el cumplimiento de todas esas figuras. Eso es vivir en Cristo, hermanos. Eso es estar en Cristo, eso es tener a Cristo. Y así es que por eso es que el autor dice, mire que no se descuiden. Mire que no descuiden una salvación tan grande como esta. Porque si Dios, vamos a ver luego que dice, si Dios no perdonó a los que recibieron el testimonio a través de los ángeles, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, hermanos? Dios nunca ha dejado al hombre sin testimonio de él. Si el hombre no cree en Dios y no viene arrepentido a él, es porque el hombre es enemigo de Dios por sí mismo. Pero Dios siempre le ha dado testimonio, no solo a Israel, no solo a su pueblo, sino a todo el mundo. Le ha dado testimonio. Y ahora, dice Pablo, solo vamos a leer el texto, pero dice, y ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Porque ha preparado un día para el juicio. Y ya Dios no va a pasar por alto de nuevo los pecados de nadie. Porque este testimonio a través suyo y mío es para todo el mundo, hermano. Así que si usted y yo callamos el evangelio, estamos callando la voz de Dios. ¿Escuchó eso? Si usted y yo no proclamamos el evangelio, estamos deteniendo en un sentido, aunque Dios no se ve detenido por nosotros, no lo podemos detener, no podemos hacer eso, pero en lo que Dios ha planeado, hermano, ¿sabe qué? Cuando usted y yo estamos hablando la palabra de Dios, estamos dando el testimonio de Él. Y el testimonio es, ahora manda Dios, escuche bien, a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, porque Él ha declarado un día para el juicio. Hermanos, a la misma vez, qué gran
comisión nos ha sido dada. Más grande que la de los profetas. Sí, los profetas, hermanos, y yo no sé, nosotros seguimos fijados solo en los profetas y viendo a los profetas y diciendo, wow, Jeremías, wow, Isaías, wow, Elías, Eliseo, y todas esas cosas, hermano, y todo eso está muy bien, pero déjeme decirle algo, hermanos. Lo que usted y yo hemos recibido no se compara en lo más mínimo, hermanos, a eso, o más bien eso que ellos vivieron e hicieron y Dios los usó, no se compara a lo que hemos recibido nosotros. Y este es el mensaje central de esta carta. Entonces, a partir de aquí vamos a escuchar quién es Cristo según Dios. Vamos a ver una declaración gloriosa y poderosa de la divinidad del Hijo. Y si aquellos tuvieron que prestarle atención a los ángeles, porque los que no creyeron y desobedecieron fueron castigados, ¿cuánto más nosotros? Porque estamos escuchando la voz misma del mismo Hijo, o sea, de Dios mismo, que vino del cielo, bajó y nos dijo, así son las cosas. Pero esta es mi gracia, esta es mi misericordia, yo hago esto para esto, este es el propósito que tengo. En fin, hermanos, que Dios nos ayude. Amén. Y que nos ayude a poder extraer, desempacar, hermanos, esas grandes verdades de nuestro Señor Jesucristo y nos refresque el entendimiento y nos haga crecer el entendimiento en Él. Amén. Padre bueno, en esta tarde queremos darte gracias por tu palabra, Señor.